Hola, mi nombre es Adalai y les voy a presentar lo que son las estructuras que conforman el viscerocráneo. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es que el viscerocráneo está conformado por 14 huesos, siendo los únicos impares el búmer y la mandíbula. Los otros son pares, vendrían siendo los maxilares, cigomáticos, nasales, cornetes nasales inferiores, palatinos y lagrimales. Comenzaremos con los huesos cigomáticos. Estos huesos están ubicados a las laterales en donde vendrían siendo los pómulos. El hueso cigomático va a tener 5 partes, siendo la primera el borde infraorbitario. Este va a ser la unión junto con otros huesos, como por ejemplo el maxilar. Seguido de ello tenemos la apófisis maxilar, que es la parte externa más cercana al hueso maxilar. Tenemos también a la apófisis temporal, que es la zona curveada donde colinda o topa, por decirlo de alguna manera, al hueso temporal. Dentro de esta misma hay un huequito que se va a llamar foramen cigomático. Y ya para terminar, tiene la parte superior que vendría siendo la apófisis frontal, que como su nombre indica, colinda con el hueso frontal. Continuamos con el hueso maxilar. Este va a contar con un cuerpo que se va a llamar cuerpo maxilar, el cual va a tener un hueco llamado foramen intraorbitario. Por este van a pasar las venas, arterias y nervios infraorbitarios. Este hueso también cuenta con una apófisis cigomática maxilar, que es la unión o donde se van a unir el hueso maxilar y el hueso cigomático. También tenemos la apófisis alveolar, que vendría siendo la parte de hueso antes de llegar con nuestros dientes. Por otro lado, tenemos la apófisis frontal, que es la parte superior que colinda junto con los huesos nasales. Contamos con otra parte que se llama surco lagrimal y va a contener al conducto nasolagrimal. Viendo desde una vista interna a este hueso, vamos a tener a la apófisis palatina. Esta va a estar por dentro y va a unirse con los huesos palatinos. Seguimos con los huesos nasales. Estos están ubicados por encima de la nariz. Los vamos a dividir por sus bordes, teniendo el borde lateral, el borde superior, el borde inferior y el borde medial, que vendría siendo la parte más cercana a la línea media del cuerpo. Vamos a tener un agujero en los huesos que van a estar pegados mayormente a la línea medial y se les va a conocer como agujeros vasculares. Viendo desde una vista posterior al hueso, tenemos los que son las crestas. Esta se va a formar cuando se unen los dos huesos nasales. Y también en la parte interna tenemos lo que es el surco etmoidal. Pasamos a los cornetes nasales inferiores. Estos no se van a apreciar a simple vista, mayormente van a estar por dentro, pero hay una pequeña parte que sobresale de la nariz internamente. Va a estar conformado por la apófisis lagrimal, donde va a colindar con el hueso lagrimal, la apófisis etmoidal, que como su nombre indica va a topar con el hueso etmoides, y la apófisis maxilar. Relacionándolo con el hueso que anteriormente expliqué, vamos a continuar con los huesos lagrimales. Este solo va a constar de 3 partes, siendo esta el gancho lagrimal, siendo la parte de abajo, la apófisis descendiente y el surco lagrimal. Ahora bien, los huesos palatinos.
Estos tienen forma de una figurita saludando. En la parte de la cabeza de la figurita, si se le puede decir así, tenemos la apófisis orbitaria. El cuerpo, por llamarlo de alguna forma, va a ser la lámina perpendicular del palatino. Y su manita es la apófisis esfenoidal, por donde va a pasar la lámina del esfenoides. La parte que podríamos llamar de su pie o su pierna es la lámina horizontal del palatino. Y así como hay una... Y así como esta, vamos a tener también la apófisis piramidal, que vendría siendo como la falda o el vestido de aquella personita. El hueso boomer o bomber, la verdad no estoy muy segura cómo se pronuncia, es la separación interna de la nariz. Este solamente lo va a conformar dos áreas, siendo estas las alas del boomer, las laterales y la porción cuneiforme. Es un poco más alargado de lo que se ve. Regularmente en las fotos, como se ven de frente, lo hace parecer como una línea, sin embargo es bastante alargado por dentro. Para continuar con esto y antes de pasar a otro tema, tengo que comentarles respecto a la fosa orbital. Esta fosa la conforman diferentes huesos, siendo el techo el hueso frontal, la pared medial vendría siendo el hueso etmoide, el hueso lagrimal y el hueso maxilar. La pared lateral está conformada por el hueso cigomático y la pared posterior, o lo que se puede ver de fondo cuando buscamos una imagen de esto, vendría siendo el hueso esfenoides, en específico su ala mayor. Ya para terminar con el viscerocráneo, tenemos que remarcar el hueso de la mandíbula. Este va a tener al foramen mentonial, que es un agujero por el cual va a pasar la arteria, vena y nervio alveolar. El nervio también puede ser llamado como mentoniano. Luego tenemos a la porción alveolar. En esta van a pasar los tabiques alveolares. También tenemos a la sínfisis mentoniana, también conocida como el mentón. A los laterales tenemos algo conocido como insección de la porción superficial del músculo macetero. Es donde se va a unir por la parte inferior el músculo macetero. En la parte de arriba, por el contrario, nos encontramos a la apófisis condilar. El cóndilo va a ser la unión entre la mandíbula y el hueso temporal. También en esta imagen podremos resaltar la inserción del músculo macetero. Ahí es donde va a unir el músculo macetero y por donde va a pasar. Y la escotadura mandibular, que es exactamente el área que va a entrar del hueso temporal. ¿Por qué yo considero que es importante conocer esas estructuras para las prácticas odontológicas? Bueno, pues siendo que los odontólogos mayormente trabajan con los dientes, necesitan saber qué nervios y venas están cerca de su área. Todos estos huesos que acabamos de ver se unen y todos estos tienen venas que pasan por casi toda la cara. Entonces, si ellos no conocen o no saben sobre alguno de estos, puede llegar a causarle un daño permanente. Pueden provocarle un sangrado muy grave o simplemente que pierda la sensibilidad en algo. Necesitan conocer todos estos para saber en qué parte se pueden alojar los dientes, qué parte puede ser la que les duela, o si llegan a tener alguna herida en estos, saber dónde repararlo, saber dónde cuidarlo, saber dónde puede llegar a afectar como un efecto secundario.